Buenas noches, señores, ¿cómo están? Aquí nuevamente ya empezamos ya la clase de archivística para de una vez conversar con todos ustedes sobre el tema de archivos. Esta es la primera clase que vamos a tratar con todos ustedes, el tema de archivística. No se preocupen, yo sí los estoy viendo, yo sí veo a través de todos ustedes, a través del chat que tenemos. Hay un chat que sí los voy a poder visualizar. No. Las preguntas que ustedes me hagan por el chat, yo las voy a contestar verbalmente, así que no se preocupen. Señores, buenas noches. Entonces, el día de hoy, 17 de octubre, estamos empezando la clase de archivos de diplomado de gestión documental y administración de archivos. Soy Shirley Sanaria, voy a ser su facilitadora, su profesora en estos 5 meses de clase con todos ustedes. Ya estaríamos empezando ya de una vez con el tema de archivística, pero unos detalles antes. Van a haber tareas durante las clases. Terminando la clase les voy a pasar 2 videos para que puedan un poco tener mayor conocimiento. De repente algo que se nos pasa en estos cursos, en estos temas, para que les sean un poco más didácticos a todos ustedes. Otro detalle, señores. Sí, de todas maneras lo ideal es que tengan videos para que nos pudiéramos conversar y pudiéramos ver, porque algunas cosas también se las voy a enseñar literalmente para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Sobre el tema de archivística, que el día de hoy estamos acá todos reunidos, empezamos con que la archivística, ¿por qué es archivos? Es importante, ¿por qué la archivística viene ahí en tantos países? Muchas personas que trabajan en el sector privado me dicen, se sorprenden ver que existan archivos en todos los países, que seamos un sistema administrativo. Hoy en día ya somos un sistema administrativo. Ya lo había configurado Perú desde el año 1986 como sistema administrativo, pero miren cuántos años ha pasado para que recién seamos considerados por PCM, por Contraloría, como un sistema administrativo. Todavía nos falta bastante, pero estamos en esto. Tenemos que estar empoderados, conocer nuestro tema. Señores, muchas veces converso con personas que ya trabajan en archivos y lamentablemente no saben mucho la historia de los archivos, el porqué de los archivos y el porqué de la archivística. Entonces empecemos con una pequeña reseña histórica de lo que es la archivística. Tenga en cuenta que, según Antonio Lodolini, es un archivero muy conocido, la necesidad de la memoria es connatural con la existencia de la sociedad. En un principio, el registro y la transmisión de datos era de la memoria en forma oral. No teníamos una manera de coordinar las historias. Recuerden a los famosos pensadores griegos, oradores griegos, muchas de sus narraciones fueron primero en verbal y luego las recapitularon en manera escrita. No fue fácil, tenían que tener una memoria gigantesca para poder transmitir las prácticas que tenían en este momento la sociedad, ¿no? Téngase en cuenta que la sociedad viene ya desde que se crea el hombre, desde que se empiezan a formar los grupos humanos. Tanto es así que los primeros vestigios de los seres que vivían en las cavernas, los seres humanos que vivían en las cavernas, tenían también maneras de expresarse. Sabemos qué comieron, sabemos que cazaban, sabemos que vivían en forma de sociedad conjunta, sabemos por qué lugares ellos estaban, porque ellos nos transmitían ¿qué? Sus dibujos, sus trazados, el esgrafiado, que se encontraron en dónde? En rocas, en cavernas, en cuevas. La finalidad de estas representaciones siempre fue transmitir información, transmitir lugares donde ellos vivían, transmitir de repente rutas, transmitir lugares de comida, para que ellos pudieran luego sobrevivir a todo esto. Téngase en cuenta también que desde la época ya mucho más antes, ya del año 3000 antes de Cristo, en la ciudad de Sumeria, allá en la Mesopotamia, en la ciudad de Uruk, empezamos a encontrar algunas tablillas, las tablillas de arcilla, donde de arcilla cocinada,
donde se grababan las cuentas, se grababan las historias, se grababan bastante información sobre aquella cultura de Mesopotamia. Lamentablemente, tantas guerras que hubieron en este planeta hizo que muchas de estas bibliotecas, porque en ese momento se los reconocían como bibliotecas, se perdieran. Todavía en algunos museos a nivel mundial podemos encontrar estas tablillas de arcilla que dan información de la sociedad que en ese momento había. En este caso, en época griega, existía un hombre al que todo el mundo le llamaba el Menón, que era aquella persona que tenía que tener una memoria sumamente gigantesca para empezar a recordar oralmente las tradiciones. Tenía que empezar a contar las guerras, los acontecimientos más principales, el linaje de los reyes, ¿no? El abuelo fue, quién fue el papá, quién fue el hijo, qué hizo el papá. Toda esa transmisión siempre fue verbal, no fue una transmisión de información escrita. Por eso había una persona dedicada exclusivamente que era el Menón. Y esta persona también realizaba particularidades a la llegada de cada pueblo, porque él también tenía que rondar de pueblo en pueblo a contar las hazañas heroicas que hacían sus antiguos jefes, ¿no? En este caso, lo más cercano a nosotros vendría a ser las culturas americanas, llámese aztecas, mayas o incas. Los incas sí tenían una escritura, pero nuestra escritura no era igual a la de la época, a los europeos, era una escritura muy diferente. Acá se utilizaban los quipus, ¿no? Si nos vamos a la época pre-inca, la información dónde se registraban, cómo sabemos de los moche, cómo sabemos de los chimús, de los guari, de los nazca. Lo sabemos porque ellos dejaron inscripciones de su sociedad como era en los huacos, en los mantos textiles, en en las mismas paredes de sus centros ceremoniales. Y también muchas de sus tradiciones fue relatada oralmente. Ahora, todo esto es el famoso que eran en los quipus, en aquella época, los incas, ya me voy adelantando los años, los incas tenían a un personaje especializado, que era el famoso quipu Camayoc, que su principal tarea era leer y armar estos famosos quipus para que se puedan recordar las noticias y las estadísticas y datos financieros o contables que tenía el famoso imperio inca. Recuerden que manejar un imperio no es fácil, tenía que tener bastante memoria, en qué zonas habían desastres, en qué zonas había cultivos, en qué zonas había ganado, y tenían que tener una paz gigantesca para que esto también sea información que se pueda manejar rápidamente estadísticamente. En el caso de África también nos mencionan que tenemos una tradición también oral. Muchos de sus cuentos, de sus ritos, de sus costumbres, fue descrita de manera oral. No piensen que solamente el ser humano empieza a hacer acciones administrativas cuando empieza el papel. No, el papel empieza en Egipto, en época de los egipcios con el papiro. Pero cada cultura utilizó un medio de información. Cada cultura empezó a dejar rastro de esta información que ellos tenían que registrar para que en el futuro se puedan mejor administrar. Entonces, por eso estaríamos ya pasando a la siguiente diapositiva, que es la de archivística. En la palabra de castellano se empieza a usar de los años 50 a 60, pero lo relacionado con este término netamente es específicamente la labor o la problemática archivística. En sí, ya existía el archivero. En España existen ya registros de que existía un personaje que netamente se dedicaba a los archivos, y esto es del siglo X. Ya más o menos desde esa época ya existía una persona que tenía a cargo de esta información. Entonces, en los últimos 30 años ya me voy a la parte latinoamericana. Empiezo a ver que ya empiezan a ver la misma palabra archivística, pero ya con diferente terminología o diferente acepción.
Entonces, encontramos en el sur de Latinoamérica, Mercosur, para ser exactos, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, ¿quién más? Bolivia, la palabra archivología. Y archivonomía, ¿quiénes estarían utilizando? Archivonomía los utilizan los mexicanos. Archivística, los españoles. Y Perú está en esa tendencia, archivística igual que Colombia, archivística. Costa Rica también está en archivonomía igual que los mexicanos. Pero se entiende casi igual. Hasta la famosa archivoconomía, que también está derivado de esta parte netamente archivística. Pero al final y al cabo, todo acepción, este término, está relacionado en sí a qué es la archivística, a qué es la archivología y para qué nos sirve en este caso, ¿no? Entonces seguimos. Concepto, definición de qué es la archivística. Para mí, soy archivera de muchos años de experiencia y trabajo. He estudiado en diferentes lugares del Perú y del extranjero. La archivística para nosotros es el concepto y definición ciencia de los archivos, más no de los documentos. Es una ciencia que tiene un objeto, método y fin. Por eso se considera ciencia. No lo considero particularmente una disciplina ni una técnica de estudio, no. Para mí es una ciencia. Tal como lo estamos viendo ahorita en este momento en las diapositivas, la ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, sus principios de conservación y organización, medios para su utilización. Eso nos habla Antonio Heredia. Hoy en día ya es muy aceptada la palabra ciencia de archivos. Yo cuando estudié archivos hace muchos años, casi 20 años aproximadamente o más, todavía estaba un poco eran renuentes a aceptar la palabra ciencia, eran pocos archiveros a nivel internacional que lo aseguraban. Hoy en día ya no, hoy en día ya está bien aceptado. Hoy en día qué bueno es conversar con diferentes archiveros de diferentes partes del mundo que vienen a dar ponencias acá a Perú. Y sí, lo reconocen como ciencia, ¿no? Y el Consejo Internacional de Archivos todavía está, digamos, asentando más la información, pero para ellos también ya la consideran ciencia. El año pasado estuvimos en México con un grupo de ellos y todavía seguían ya aceptándolo. Sin embargo, en su diccionario de archivística, todavía lo consideran una disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de los archivos y de su funcionamiento. ¿Por qué les decía ciencia, no? Tiene un objeto, método y fin. Esta ciencia, sin embargo, ¿por qué es un método? ¿Qué es método para que lo consideren una ciencia? El objeto vendrían a ser los archivos. Los archivos en singular, porque va a ser un conjunto de documentos, un conjunto de archivos que simplemente van a estar, digamos, de una manera sistematizada, van a tener todos una problemática en común. Los archivos, entendidos de su punto de conjunto de documentos, van a ser los que van a aportar la información con su contenido. El objeto de estudio de esta ciencia van a ser siempre los archivos, con su documentación y con su información que ellos consideren tener. El método, ¿qué método vamos a utilizar para este objeto de estudio? El método van a ser los procedimientos en sí, los procedimientos archivísticos, los procedimientos y tareas que se van a tener que realizar, las actividades, procesos, procedimientos, tareas, actividades. En lo largo de estos 5 meses vamos a tener bien claro esa diferencia. Cada vez va a ser más interesante poder con todos ustedes diferenciar cuándo es procedimiento, cuándo es un proceso, cuándo es una actividad y cuándo es una tarea. Procesos archivísticos lo vamos a ver inmediatamente en el siguiente mes. Procedimientos en el tercer mes, a partir del tercer y cuarto mes. Y actividades y tareas vamos a verlo ya casi en el cuarto y quinto mes. Son muy pocos los archiveros que podemos decir claramente la diferencia de todos ellos, pero eso vendría a ser el método que se aplica a este objeto de estudio. Entonces, estos son los procedimientos y tareas que se llevan a cabo por el archivero para conseguir que se pretenda mejorar, recoger, conservar, organizar y servir los documentos teniendo en cuenta su organización. ¿Y la finalidad? ¿Cuál sería? Si yo ya tengo como objeto a los archivos, si yo ya tengo un método
que es para aplicar a estos archivos, para tenerlos mejor organizados, ¿para cuál va a ser la finalidad? La finalidad va a ser simplemente el servicio a la sociedad, el brindar información adecuada. Pero para brindar una información adecuada tengo que aplicar los métodos adecuadamente. Entonces, mi finalidad, ¿cuál va a ser? La sociedad a través del servicio o el servicio a través de la sociedad. Materializando en el ofrecimiento de la información, ya sea a las instituciones productoras, a los ciudadanos o investigadores. La sociedad puede ser no necesariamente a personal de la calle. También el servicio es para el personal de la misma entidad que está necesariamente involucrada con sus archivos, porque ellos necesitan que se les brinde información particular de todo lo que ellos contengan dentro de sus archivos. Entonces, por eso tenemos en la última línea lo que dice ahí bien claramente, ¿no? En resumen, los archivos, objeto, método y fin. Los archivos son los documentos y los archivos, la información. ¿Qué método se aplicaría? Los procesos archivísticos y su finalidad, servicios. Toda ciencia nos pide siempre esos tres bases. Si es una ciencia, tiene que tener objeto. Si es una ciencia, tiene que tener método. Y si es una ciencia, tiene que tener un fin. Por eso se le considera método a los archivos. Un ratito acá. Les comentaba hace un momento también sobre lo que era archivero, ¿no? El archivero, el famoso archivero que en Iberoamérica, ya desde España, ya lo tienen reconocido desde el siglo X. Ya existía una persona que estaba dedicada, si no me equivoco, creo que fue Carlos III, Carlos V, no fue Carlos V, me dicen siglo X, no recuerdo ahorita el nombre de este rey que estaba en ese momento en España, que lo nombró y tenía que guardarle toda la información al rey desde el siglo X para poder gobernar mucho mejor todas las tierras que tenían en ese momento, ya iban conquistando a través de sus largas batallas. Entonces, acá tenemos al profesional de archivística, ¿no? El profesional de archivística, ¿quién es? Igual como le decimos archivística, archivología, archivonomía en diferentes países y se entiende lo mismo, también el archivero también en diferentes países se va a decir de diferentes maneras. El archivero en Perú, en España. Archivista es el que tiene más acepción, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador. Y archivólogo, pues casi siempre los países de Mercosur, desde Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Entonces, todos ellos son los que van a utilizar estos tres términos, que al final es lo mismo. Solamente para ir adelantándoles algo, ya el último reglamento de organización y funciones del Archivo General de la Nación, que ya está vigente, ya no llama a la Escuela Nacional de Archiveros, se llama Escuela Nacional de Archivística. ¿Ven? Como ahora en los años 2018, ya oficialmente, ya también hasta la Escuela Nacional de Archiveros, dejó de llamarse Escuela Nacional de Archiveros, ahora se llama Escuela Nacional de Archivística. Ese es el último reglamento de organización y funciones que tiene el Archivo General de la Nación. Y no tienen par de nada más que un mes y medio, no más. Julio 16, 14, quincena de julio salió el reglamento. ¿Quién es este personaje que va a encargarse de la organización de los archivos? El personaje se va a llamar el profesional que ocupa la administración y la gestión de archivos. Esto lo menciona el diccionario del Consejo Internacional de Archivos. Es el profesional también, otros conceptos, que se ocupa de la conducción de un programa de gestión de documentos, también conocido como administrador de documentos. ¿Por qué el administrador de documentos? ¿Por qué empiezan a usar la palabra administración? ¿Por qué? Porque tenemos que ver el ciclo vital de los documentos. Y eso el ciclo empieza desde que nace. El ciclo no empieza desde que se hace un archivo. El ciclo de documentos empieza desde que nace. Y ahí viene un poco la semejanza que tenemos con los documentalistas. Los documentalistas en muchos países sí existen, sí, obviamente. Acá en Perú no. Acá en Perú casi el archivero está asumiendo en la parte de documentalista o gestor documental. En otros países ya hubo la separación, pero realmente el ciclo vital de los documentos empieza desde que nace. Entonces los archivos
forman parte del ciclo vital de los documentos. También tenemos otro que es el responsable de planificar la legislación peruana, que nos dice, responsable de la planificación, organización, dirección, normas, coordinación, ejecución y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, así como de su conservación y uso de la documentación proveniente de los archivos de gestión, periféricos, e intervenir en la transferencia y eliminación de documentos. Bastantes tareas que tiene que hacer hoy en día el archivero o el archivista. Dejemos de lado esa idea antigua que el archivero se ponía su mandil gigante y que se dedicaba nada más que a organizar cajitas. Y tener bastante paciencia en los archivos. No, ya esa época ya no existe. Archivos que siguen con ese pensamiento, con esa tendencia, pues lamentablemente estos archivos no van a llegar a ningún lugar de avanzar. Tienen que avanzar, tienen que crecer. Cuando empecemos a planificar, a organizar, a dirigir los archivos, a normar sobre estos mismos, coordinar y ejecutar con actividades a nivel de con los archivos de gestión y periféricos, sí es un gran archivero, sí completa el ciclo vital de los documentos. Si no, no va a completar. Tan solamente va a ser una persona que custodia, de vigilante, pero para vigilante no te estamos contratando. Una entidad no contrata a una persona de vigilante. Porque conozco muchas personas que me miran, disculpen, yo soy supervisora, he ido a varias instituciones, me miran y con cara de pena les digo, ¿por qué no te capacitas? ¿Por qué no estudias? Si estás en la capital, tienes a muchos lugares para capacitarte. No me responden, tienen años en la oficina de archivo y no se capacitan, no se actualizan. Después cuando vienen las sanciones del Archivo General de la Nación, después cuando vienen los problemas internos dentro de la institución, después cuando los cambian o los rotan, recién se acuerdan de la AGN, recién se acuerdan que tenían que capacitarse. Felicito mucho a los que están en este momento en los cursos, estudiando junto en este momento el diplomado. El diplomado va a ser muy interesante, pocas veces se dictan temas tan juntos en un diplomado. Lo vamos a ver, quien habla les va a explicar mucho más de lo que siempre se dice en los cursos básicos y en el curso intermedio. Ténganlo por seguro. Entonces, ¿desde qué época empezamos a hablar de los centros de enseñanza? Miren, desde 1811 en Italia ya existía las escuelas de archivística, ¿no? En el 1822, en la École de Chartres, en Francia, empiezan también la enseñanza de archivos, netamente para los historiadores. En la Escuela de Archiveros de Córdoba, ya empieza en la época de los 70s, más o menos, si no me equivoco, en Argentina. Y acá en Perú empieza en los inicios de los años 80 con el Centro de Capacitación de Archiveros, que en ese momento estaba con apoyo de la OEA. Hasta hace, y luego cambia a 1996 o 95, 92, cambia a la Escuela Nacional de Archiveros. Y este año cambió a otro nombre, Escuela Nacional de Archivística. Entonces, miren, señores, cómo vamos cambiando, cómo vamos avanzando. También ya existe la sede Sapien, que existe la carrera universitaria en Perú desde hace 2010, si no me equivoco, 10, 11, ya existe la carrera universitaria de archivos acá en Perú. En resumen, señores, necesitamos que sigan actualizándose, necesitamos que existan más centros de formación, no solamente en Perú, sino a nivel internacional. Existen ya maestrías de archivística en España, en Colombia y ahora último en Ecuador. Es bueno, en Brasil también existe hasta doctorado. Entonces, bueno, otro detalle que antes de pasar al siguiente tema es, quien habla, soy coordinadora de eventos del Archivo General de la Nación también. Y yo recuerdo los eventos cuando entré a trabajar a la AGN, que los eventos eran en los fines de los 90. La mayor parte de los profesionales que entraban a los eventos de archivística eran historiadores. El 70% del público que asistía a los eventos de archivos, a las conferencias o jornadas o seminarios internacionales o nacionales, eran el 70% historiadores. A inicios de los 90, a inicios del 2000, disculpen,
ya se sentía la presencia de los archiveros de la Escuela Nacional de Archiveros, ¿no? Fines del 2009, 10, empezaron a aparecer, 2005, 2002, ya empezaron a aparecer los informáticos en nuestros eventos, miren. Entonces, de lo que antes era un 50, 60% de historiadores, al 2017, que ha sido el año pasado nuestro último evento, son menos del 20% de los historiadores. Ya no hay tantos historiadores yendo a los eventos archivísticos que promueve el Archivo General de la Nación. ¿Quién es nuestro nuevo público? Es cierto, los archiveros de la carrera, de la Escuela Nacional de Archiveros, o los que han seguido diplomados o cursos básico e intermedio, son los que asisten bastante, se asisten un 30-40%, pero apareció otra profesión en estos últimos años, estos 8 o 10 años aproximadamente, los abogados. Bastantes abogados estudian la carrera de archivística. Bastantes abogados van a los eventos de archivos. ¿Por qué? Porque el siguiente curso que vamos a ver en un par de semanas es la legislación archivística y les voy a demostrar la cantidad de normas que debemos de tener en cuenta. Porque el archivero, yo siempre digo, el archivero tiene que tener 4 pilares. 4 pilares. Con los 4 pilares que debe tener para su carrera. Historia, administración, informática y el último, normatividad, legislación o derecho. Una mixtura de estas 4 carreras es realmente lo que forma un archivero. Tuve la suerte cuando a mí me enseñaron archivística que me enseñaron estas 4 pilares como carrera, como estudios. Entonces, este diplomado va a asumir 3. El tema de informática se los voy a dejar casi para el final, que va a entrar un poquito, un resumen, pero sí, manejando estas grandes historias, grandes formaciones, grandes temas, es que podemos aplicarlo a la archivística. Entonces, seguimos. A veces no me funciona. Ahí está. Ya, listo. A nivel internacional también existen centros internacionales que nos dejan el tema de archivos. Tenemos al Consejo Internacional de Archivos, órgano mundial que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que Eleanor Roosevelt fue una de las principales gestoras de crear la ONU y también de reforzar la parte de la UNESCO. La UNESCO tiene varios pilares, todo lo que es cultura, educación y cultura. Y dentro de lo que es cultura estaban los archivos y bibliotecas. Entonces, el Consejo Internacional de Archivos o el International Council of Archives nace en 1948 y recién se constituye en 1950 con la UNESCO y empieza a promover la conservación de los archivos. De ahí es que conocemos al famoso Eleodoro Schellenberg. Él fue el archivero de la ONU y él fue el principal promotor de que existan las asociaciones de archiveros, las escuelas de archivística, y que se promueva el desarrollo y la investigación de la archivística y archivos a nivel internacional y a nivel mundial, porque en los archivos que había información. Entonces, esta información tiene que estar conservada en los archivos adecuadamente, y no botada, ni quemada, ni escondida, ni negada. Entonces, es que ellos empiezan a promoverlos a las asociaciones de archiveros internacionales, a los archivos nacionales, que en esa época ya existían, pero no tan empoderados como ahora están, y crear los famosos sistemas. Ya se hablaba en esa época de los sistemas, pero muy poco. Entonces, algunas asociaciones internacionales que podemos reconocer acá en nuestro ámbito iberoamericano con nuestra propia lengua, la Asociación Latinoamericana de Archivos, el Colegio Colombiano de Archivistas, ANABAT, Asociación de Archiveros de los Españoles, y algunas asociaciones, organizaciones o peruanas que existen, el famoso APROAR, que a ver, unos 3, 4 años de haberse creado, no tiene más. Antes había la ADAP, AEPAR, ABAMP, hay varias asociaciones, pequeñas, grandes,
pero siempre las más reconocidas vendrían a ser estas, ¿no? Que son netamente de personal archivero en sí. El Consejo Internacional de Archivos es el máximo ente rector a nivel mundial. Como les comentaba, ya existen varias reuniones mundiales que se reúnen ellos cada 4 años. Estas reuniones mundiales se hacen en diferentes países que tengan bastantes logros y avances a nivel mundial. Lamentablemente en Latinoamérica no se han hecho congresos mundiales, todavía no tenemos tanta capacidad y tanto avance en comparación de nuestros amigos de Corea, de Europa, de Japón, de Australia, de los países árabes, porque es un despliegue económico gigante. Y es el país anfitrión, es el que se luce en sus avances. Lamentablemente todavía ningún país latinoamericano podemos decir que nos vamos a lucir con nuestros avances, vamos a mostrar al mundo los avances que tenemos. Más de lo que tenemos es problemática que avances. Claro, es que a nivel mundial hay bastante problemática, pero un poco más tenemos los latinoamericanos que otros países. Entonces, existen las asambleas generales, el consejo ejecutivo, el departamentos, las secciones regionales, las secciones de trabajo, son grupos de trabajo que se apoyan. El año pasado hubo la conferencia internacional. A ver, los congresos internacionales se hacen cada 4 años, pero las conferencias internacionales es anualmente, una vez al año. El año pasado fue México una sede de la conferencia internacional. Quien habla estuvo ahí en México, fue un evento muy grato, muy interesante. Personas reconocidas, pues el presidente de Google estuvo como uno de los ponentes, nos dejó bastantes tareas para avanzar porque la información de la red se está perdiendo y a Google le preocupa que todos los días se descargan información y todos los días se desaparece información. Y eso para ellos era bastante problemático porque después nos estamos olvidando de la parte de los archivos personales, la parte de los archivos de la sociedad. No necesariamente todos los archivos son netamente de organizaciones, también existen archivos personales, y esos archivos personales últimamente todo se cuelga en la red. Y esa información al Google le preocupaba y lo dejaba como tarea al Consejo Internacional de Archivos. Se lo dejó como tarea, por favor, unámonos porque vamos a perder información vital de estos últimos años locos que tenemos de la red social, porque todos publican, pero al mismo tiempo todos borran. Entonces, tenemos como siguiente actividades y logros. En la página que están, véase abajo en la última línea, véase las últimas declaraciones de la Ciudad de México, las últimas recomendaciones que dejó esta conferencia internacional. El próximo mes de este año existe la Conferencia Internacional de Archivos que va a ser en Camerún. Hubo una delegación de Camerún el año pasado de México que estuvo presente y nos invitó a todos. Si alguno de ustedes desea formar parte del Consejo Internacional de Archivos, pues ¿cuál sería el requisito? Trabajar en archivos, aunque sea hacer pasantías o prácticas en archivos, inscribirse porque hay un pago anual. Y 2, si queremos formar parte de algunas secciones de trabajo, grupos de trabajo, pues dominar muy bien el inglés. Hasta el año pasado solamente permitían un inglés básico, el año pasado ya no, dijeron, los queremos mucho los latinoamericanos, pero me tienen que aprender muy bien el inglés porque acá hay palabras técnicas que se deben aplicar. Hay muchos grupos de trabajo interesantes, Interpares es uno de los grupos de trabajo internacionales, pero todos es en inglés. A lo mucho en francés algunos, pero no todos son totalmente así. ¿Qué más da la ICA? La ICA también da becas, da publicaciones, conferencias internacionales, congresos, apoyan lo que es la normatividad, difunde bibliografía internacional, las nuevas metodologías de trabajo, medidas para el nuevo desarrollo, facilidades a los usuarios para su bien y localización, etc. Da hasta algunas ayudas internacionales, pero lamentablemente, como les dije hace un momento, casi todo es en inglés, casi todo. Entonces seguimos avanzando, señores, porque ya los últimos 20 minutos a partir de las 9:10, 9:15, y les voy a dejar 2 videos para que más o menos se puedan relatar del día de hoy. Siempre, de todas maneras, en casi todas las sesiones, no en todas, pero en casi todas las sesiones van a haber videos un poco para que ustedes también puedan
de una manera didáctica aprender la disciplina que estamos en este momento aplicando. El Consejo Internacional de Archivos dictó un código de ética. Dictó un código de ética para que todos ustedes tengan claro qué es el ser archivero. ¿Es una profesión? ¿Es un castigo? ¿Qué es ser archivero? El archivista de por sí no debe de comentar sobre los documentos que tiene bajo su custodia. Nosotros podemos leer, sí, pero no podemos difundir, o sea, no podemos estar comentando a todos nuestros amigos, mira, leí la vez pasada el expediente de Sutano, de Mengano, me encontré con tal cosa, acá lo tengo. Eso es fuga de información. Y los archiveros no estamos para eso, estamos para trabajar con los documentos, pero no tanto para comentar de los documentos que hacen. Conozco personas que se dedican, lamentablemente, a vivir del archivo, más no a trabajarlo. Lamentablemente sí, estamos adoptando medidas por ello, no nos parece que sea lo más adecuado, pero sí existen personas que están así. Código de ética, pues vemos que los archivistas deben proteger la integridad del material archivístico, garantizar así que se constituya evidencia confiable del pasado. Los archivistas deben valorar, seleccionar y conservar el material archivístico en su contexto histórico-legal y administrativo, manteniendo el origen de procedencia, conservando y haciendo evidente la relación original de los documentos. Debemos de proteger la autenticidad de los documentos durante el proceso archivístico, su conservación y uso, asegurar la continua accesibilidad y la inteligibilidad del material archivístico. No debe ser alterado. A veces pasa que nos piden por servicio un documento y este documento a veces no está ok. Nos devuelven o roto o rayado o hicieron cambios. Esta integridad del documento se debe de mantener y esa es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de la oficina, es nuestra. Si el documento está en el archivo, esa es nuestra responsabilidad. Registrar y poder justificar las acciones respecto al material documental, promover el acceso más amplio posible a los archivos y ofrecer el servicio imparcial a todos los usuarios. Debemos respetar el acceso y la privacidad y actuar en los límites de la legislación relevante, utilizar la confianza que se les ha conferido para el interés general y evitar utilizarla inadecuadamente en beneficio propio o el de otros. Muchas veces se estuvo, como les dije hace un momento, personas que solamente entran a trabajar al archivo para investigar. Se debe de tener bien claro este detalle. Si yo entro a un archivo a trabajar, no es para investigar. Si yo quiero investigar en un archivo, pues no acepto el trabajo de archivo y me voy y ingreso al archivo como un investigador, como un usuario más. Lamentablemente hay personas que piensan así. Lamentablemente piensan que entrar al archivo es para investigar y no para trabajar. Y eso es uno de los códigos de ética a nivel mundial, porque este código de ética que lo están visualizando en este momento se ha traducido en muchos idiomas. Deben utilizar la confianza que se les ha conferido para interés general y evitar utilizarla inadecuadamente en beneficio propio o el de otros. Lo repito porque eso es algo que lamentablemente a veces pasa. Procurar la excelencia profesional actualizando sus conocimientos archivísticos en forma sistemática y continua y compartiendo los resultados de sus estudios y experiencia. Debemos promover la conservación y el uso del patrimonio documental de la humanidad, trabajando de forma continua con nuestros colegas y otros profesionales. La relación de la archivística con otras disciplinas, ciencias o disciplinas, pues hay bastante relación. Con la paleografía, tengamos en cuenta que desde los años 1850 aproximadamente, 1850, 1820, 1800, recién podemos hablar en nuestro propio idioma, encontramos escritura con nuestro propio idioma. Año 1700 para abajo, vamos a encontrar un idioma que es mitad latín, mitad español y mitad árabe. En los registros de 1700, 1600, 1500. Casi no era español exactamente lo que se encontraba en las escrituras de los documentos de los archivos de esa época. Todavía estaba en formación el idioma español. Entonces, mucho de la información que se encuentra en los archivos históricos, si esos son históricos, va a ser en letra paleográfica.
Entonces se tienen que estudiar las famosas letras paleográficas para poder entender qué documento tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, si estamos hablando nada más que de Lima, el acta de fundación de Lima, está en una letra mitad árabe, mitad español, mitad latín. Y va a ser bien difícil traducirlo. Lo han tenido que traducir personas con mucha capacitación para saber exactamente qué dice. La diplomática. La diplomática nace por el interés hacia la historia y los documentos y estudia las fuentes escritas, las características internas con ciertas fórmulas y cláusulas externas de escritura, estilo y medio de autenticación que pueden determinar si un documento es auténtico o no. En sí, ¿para qué es la diplomática? Por ejemplo, estoy en el archivo de Relaciones Exteriores y quiero sustentar que cierto lugar del Perú no está en conflicto con las fronteras. Entonces, puede ser que, por ejemplo, en el caso de Bolivia y Chile, los más cercanos, hace poco han estado en una coyuntura legal que se han ido hasta la Corte de La Haya y ambas naciones han tenido que presentar documentos. Estos documentos a veces no necesariamente son los que ellos consideran que son y llaman a los diplomáticos para que le verifiquen si son documentos de la época. Porque en la época 1800, 1700, habían ciertos parámetros para hacer ciertos documentos oficiales del gobierno. Si no están respetando esos parámetros, entonces puede ser que estamos hablando de un documento que es falso. Entonces la diplomática se encarga de estudiar aquellos documentos antiguos y verificar que sean originales y no falsos. Porque con un documento falso podemos asentar de que ciertos lugares del Perú no son de ciertas personas o no son de Perú o son de otro país. Entonces, eso es lo que es importante de la diplomática. La xilografía nació con la diplomática al mismo tiempo, pero está ligada a ella y por eso se le dice en algunos lugares sigilium. Estudia los sellos del mundo antiguo y moderno, instrumentos de sierra e instrumentos de reconocimiento, lógico. Así como acá podemos diferenciar cuando es un sello de un ministerio o un sello de una municipalidad, los xilógrafos también reconocen si es un sello original de la época de 1600 o de 1500 o antes. La genealogía. Tengamos en cuenta que esto fue una época bastante de moda, ¿no? Hace muchísimos años, porque los grandes personas de mucho dinero tenían por costumbre saber identificar su rama, porque para ellos era muy importante que los declararan si pertenecían o no pertenecían a las grandes familias de dinero o de la realeza. Entonces, esto se hacía en la famosa genealogía, ¿no? Para ver cuáles eran las ramas de cada familia, la línea o filiación de cada uno de los miembros de la misma familia y sus matrimonios. Y estos al final se ligan a los documentos si es que dejaban herencias o linaje para que sean devueltos o no. Por ejemplo, hace poco, en época de Fujimori, para ser más exacta, muchas personas estuvieron a la época de Alan, primer gobierno, y en la época de Fujimori, muchas personas estaban yéndose fuera de Perú. Y para esto se iban al Archivo General de la Nación a que les vieran si ellos les reconocieran que ellos eran nietos de italianos, nietos de japoneses, nietos de ingleses, para que ellos puedan pedir sus visas, o sus derechos de visa de residencia en las otras embajadas. Muchos estudios estuvo haciéndose en esa época. Hoy en día ha bajado la tendencia, pero igual se sigue consultando y muchas personas quieren ser acreditadas como hijos de japoneses, hijos de chinos, hijos de alemanes, hijos de italianos. La informática siempre va a ser necesaria, no solamente en la parte de archivos, siempre va a ser necesaria en todas las disciplinas. No, hoy en día es un apoyo, sí o sí en todas las disciplinas tiene que existir, si no, no podemos dejarlas de lado. Para poder dialogar, para poder estar al tanto, por eso es una disciplina auxiliar como instrumento que mejora y ayuda y apoya la labor archivística, ¿no? El archivero en sí no tiene por qué ser técnico informático, pero sí debe de tener en cuenta que debe de conocer toda esta información importante. Entonces, acá tenemos algunos cuadros que nos podemos guiar
biblioteca, sistema de archivos, sistema de centros de documentación, sistema de museos. ¿Qué ve, qué estudia cada uno de ellos, no? En la biblioteca vamos a encontrar documentos bibliográficos, libros, ediciones impresas, que son múltiples, ejemplares múltiples. Su objeto de estudio es fondos primarios, fines para la investigación, la educación, la cultura. El profesional que se encarga es el bibliotecario. Tipo de información actual y pretérita. Los archivos son conjuntos orgánicos, documentos originales de cualquier soporte o formato y que son producidos en el ejercicio de sus funciones. Son documentos de fuente primaria. Su fines son gestión administrativa netamente, de información, de investigación y también de cultura. El profesional va a ser el archivero. Tipo de información pretérita. Los museos, a su vez, van a tener las colecciones de archivos, los objetos históricos, artísticos, científicos, industriales, artesanales, técnicos o de cualquier otra expresión en sí. De la cultura del hombre y la naturaleza, ejemplares únicos y múltiples. Centros de documentación, colecciones de documentos informativos o de cualquier época o materia. O materias predeterminadas, sistematizadas y soportadas en base de datos ejemplares múltiples. Tenemos también, acá. El objeto de estudio son los documentos primarios, los objetos primarios y secundarios, objeto de estudio fines para lo que es museos, el fin va a ser netamente educativo, de educación, contemplación, y el profesional va a ser el museólogo. Quiero contestar algunas preguntas que me están haciendo en este momento. Sí, voy a hacer, les comentaba desde el inicio que sí me pueden hacer preguntas, yo las voy a contestar verbalmente. No se aprecia el cuadro de sistemas de información públicos, me refiero al contenido del cuadro. Acá lo veo, ¿no lo visualizan ustedes? Yo lo estoy visualizando. No, pero se lee bien. Está en letra pequeña, ¿se lo pueden visualizar o agrandar? ¿No se ve? Igual lo van a descargar, porque el curso se va a descargar totalmente para que ustedes lo puedan visualizar. Es un cuadro, de repente, qué raro, porque yo sí lo estoy visualizando. Ahora, el siguiente cuadro, acá hay otro. No se preocupen, vuelvo a repetir, esta clase de hoy se va a colgar para que ustedes lo puedan imprimir en sus casas con tranquilidad. Tan solamente lo que estoy haciendo en este momento es casi leerlo para que ustedes lo puedan visualizar. Tenemos el sistema bibliotecas, el sistema archivos, el sistema museos y el sistema centros de documentación. Bueno, seguimos en lo que es museos. Tenemos al objeto de estudio, son netamente objetos, ya no son documentos en un museo. Sus fines va a ser netamente educativo, de contemplación o estudio. El profesional que trabaja en un museo va a ser museólogo y su tipo de información va a ser actual o pretérita y futura. En el caso de los centros de documentación, tenemos a las colecciones de documentos informativos y de cualquier época, origen y soporte, referidos a una materias predeterminadas, sistematizadas, soportadas en base de datos, ejemplares múltiples. Ok, muchas veces, a veces me dicen, ¿qué es la diferencia de un centro de documentación con un archivo? Pareciera que fuera igual, pero no. Un centro de documentación, por lo general, tiene como fin un tema. Un centro de documentación, por ejemplo, aquí en Lima tenemos al centro de documentación que se encuentra en el Ministerio de la Mujer, que se dedica netamente a conservar tanto libros como ensayos, y a veces hasta tesis, netamente sobre el tema de mujeres, abuso de ellas, problemática de niños, etcétera, etcétera. Se ha creado un centro de documentación ahí. En la selva, en Iquitos, tenemos un centro de documentación del Instituto de Investigaciones Amazónicas de Perú, el IAP. Ahí también encontramos un centro de documentación que no es el archivo central de la institución, sino es un centro de documentación donde encontramos investigaciones de los animales, insectos, de la fauna, flora de la selva. Tanto libros como ensayos, como tesis, investigaciones y quizás hasta documentos. O recoger información, ¿no? Centro de documentación puede ser una colección, sí.
Me voy al archivo Julio Cetello de San Marcos. El archivo Julio Cetello no es el archivo histórico, no es el archivo central de la Universidad de San Marcos. El archivo de Julio Cetello es tal cual como se dice. Julio Cetello, el arqueólogo de Perú. El señor Julio Cetello en los años 30, 40, cuando estuvo ejerciendo la arqueología peruana, viajaba mucho por todo el Perú y encontraba y se comunicaba con tantas personas de los Andes, de la selva y de la costa, que él escribía en donde podía. Si tenía una servilleta, escribía en una servilleta. Si encontraba un papel viejo, ahí escribía porque tenía que recolectar información de las personas, de los abuelos, de las personas que le decían dónde estaban las huacas, dónde estaban los centros culturales, dónde estaban saqueando o huaqueando los antiguos centros hispánicos. Entonces el centro de documentación de Julio Cetello es bien particular, pero solamente se encargan de Julio Cetello, toda la investigación que el señor Julio Cetello hizo en su época. El profesional que se encarga de los centros de documentalistas son el documentalista, y su fin va a ser la investigación, información y formación. Acá en el objeto de estudio del centro de documentación va a ser los documentos primarios y secundarios, porque como le dije, pueden haber libros como documentos. Y en el tipo de información vamos a encontrar que es una información actual ya. A diferencia del archivos, que es netamente pretérita, en los museos es actual, pretérita y futura, y en las bibliotecas es actual y pretérita. A ver, acá tenemos el siguiente un cuadro, servicios de información administrativa, mediatecas y hemerotecas. El servicio de información administrativa son centros de documentación netamente administrativos que van a tener como objeto de estudio a los documentos primarios y secundarios. Sus fines van a ser de gestión administrativa, información profesional. No tienen profesional sin definir, no se ha definido quién es netamente. Yo diría que puede ser tranquilamente el documentalista o el archivero, porque acá hablamos de centros de información administrativa, o sea, los famosos múltiples de base de datos. Y tenemos también a la parte netamente de los archivos actuales. ¿Qué información tiene? Para netamente actual y futura, ¿no? Tipo de información, mediatecas y archivos de imagen, de sonido y fototecas, filmatecas, bibliotecas o fonotecas. Mediatecas, ¿dónde encontramos mediatecas? Encontramos el Instituto de Radio y Televisión de Perú. No solamente está en Lima, sino también en las diferentes sedes que tiene IRTP, Instituto de Radio y Televisión de Perú, la radio o la televisión oficial del gobierno peruano. Entonces, ahí también vamos a encontrar que tenemos una mediateca. Tal como dice, mediateca se encarga netamente de aquellos documentos netamente sonoros, videos, que registran información de la época desde la época que existe la televisión, o tenemos fotografías también de ellos, ¿no? Documentos primarios, documentos de investigación. ¿Quién netamente lo trabaja? Acá sí encontramos archiveros y encontramos hasta bibliotecarios o documentalistas, que son netamente expertos. Y la información que ellos manejan netamente es actual y futura. Las hemerotecas. A ver, 2 minutitos, por favor. Ya. La hemeroteca netamente va a ser de revistas, periódicos. Tengamos en cuenta lo siguiente, y aquí sí quiero aclarar algo. Normalmente no debería de ser esto, pero en muchos lugares del Perú, en los archivos, encontramos normas legales del peruano que las ponen a que se custodien y se conserven en los archivos. No debe de ser de esa manera. Las normas legales del peruano deben estar en las hemerotecas. El diario peruano a veces lo empastan en pan de oro, todo lindo y bonito, pero no, su lugar de conservación es hemerotecas. Si hubieran las mediatecas, enhorabuena, pero a veces en mediatecas en muchos lugares no se crea. Entonces el archivo está asumiendo las mediatecas, o hasta las bibliotecas también asumen las mediatecas. Pero las hemerotecas, lamentablemente, eso debería ir solamente en las hemerotecas. De no existir, ¿a dónde más podríamos enviarlo? A la biblioteca. Sus documentos son documentos primarios, para sus fines son de investigación e información. El especialista que lo lleva a la hemeroteca es el bibliotecólogo o el documentalista,
y su tipo de información es actual o pretérita. Entonces, señores, hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Quisiera absorber algunas preguntas de parte de ustedes, si es que las hay, para de una vez poder visualizar. Ahí lo pueden ver los cuadros o no. ¿Sí lo ven? Ah, ya, ahora sí lo ven, ya. Eso. Sino que estaba muy pequeñito y de repente ahí estamos visualizando los servicios de información administrativa, mediateca, hemeroteca. Ahora sí, exacto. Voy a ver al otro video, ay, no lo puedo visualizar. Quiero verlo, que ustedes vean el anterior cuadro para que lo puedan visualizar. Acá, y de acá tengo que entrar acá. Ahí lo visualizan ustedes, el anterior cuadro. Ya, eso más o menos es lo que quería que ustedes vean. Igual lo van a descargar ustedes, igual lo van a poder visualizar. Para que ustedes vean qué trataban los sistemas de información que son parecidos a lo que es archivo. ¿Por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque a veces les va a pasar que les van a querer imponer que ustedes conserven huacos, artesanías, que ustedes conserven libros, que conserven diarios del peruano. Lamentablemente no. A los archivos tan solamente entran documentos archivísticos, no entran otra clase de documentos. No pueden entrar. Y si alguna vez, si aún así se insisten sus autoridades, pues tendrían que hacer ustedes un informe informando al archivo regional o al archivo de generación sobre ello, porque no es lugar para permanencia de estos documentos, los documentos de archivo, los espacios de un archivo, que son nomás, no son tan pocos. Sí, hay muchas instituciones que conservan, vuelvo a repetir, sus libros dentro de los archivos, no que salgan. Entréguenlos a la biblioteca de la institución. Acá tengo una pregunta que me dicen, veo que algunos archivos están custodiando libros generados por las mismas instituciones que las generan. ¿Cómo se hace con ellos? Pues simplemente hagan un informe indicándole a sus autoridades que conforme a la normativa archivística vigente, no se debe de conservar documentos que no sean archivo. Los documentos que es documento archivístico están a 19.414 y a 25.323, que son las leyes. Busquen el decreto 19.414, busquen la 25.323, y ahí está el concepto de qué es documento de archivo y qué documentos se conservan en el archivo. No se deben de conservar porque le estamos quitando espacio. El espacio de los archivos siempre es reducido, señores. Tengan en cuenta ese detalle. No vamos a tener tanta facilidad como la biblioteca, ni como un museo, o menos como la hemeroteca o la mediateca. Los espacios de archivos son reducidos. ¿Por qué? Porque lo que más se produce son documentos administrativos. Muy a comparación de los libros, lo que más explota en producciones son los archivos, porque todos los días imprimimos, y más aún que ahora tenemos las famosas impresoras láser, ahora más aún que ahora tenemos las impresoras que hacen facsímil, y la documentación se reproduce, pues, wow, mucho, mucho, mucho. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Sin embargo, ¿alguna pregunta más con todos ustedes, señores? En la próxima clase vamos a ver el tema de archivos. Sin embargo, yo quisiera dejarles una tareita, si lo pueden tener en cuenta la próxima clase. Ejemplos de ética en sus archivos. ¿Qué ejemplos nos pueden decir todos ustedes de ética en sus propios archivos, en sus propios lugares de trabajo? Y si no trabajan, ¿qué ejemplo de ética se puede decir en administración pública? Por ejemplo, últimamente hemos visto varios casos, ¿no? Hemos encontrado antes de ayer, un expediente administrativo en una casa. Eso no es ética. Hemos encontrado que a veces leen y difunden información por los medios de redes sociales, información que todavía no debe estar difundiéndose. Eso es ética. El archivero está para conservar la información, no para difundirla. No, nosotros no somos quienes difundimos la información, nosotros servimos la información, pero para servir la información debemos de tenerla bien establecida, los procedimientos de servicio, no servirla por servir, sino tenerla bien clara. Entonces, ese es el detalle, señores. Sin embargo, voy a tratar de ya empezar a entrar al video, que hay dos videos que quiero que ustedes los visualicen. Uno es les aviso que un video no tiene
Un video no tiene sonido y el otro video sí tiene sonido, así que no se preocupen por los altavoces que ustedes puedan tener. A ver. ¿Logran ver en la imagen que estoy viendo en este momento? Este video no tiene sonido, pero sí está en letras, así que ustedes lo pueden visualizar. Es rápido, no va a durar mucho tiempo, dura 5 minutos. Como les repito, no tiene sonido, sí, pero sí lo van a visualizar. El video trata de la evolución de la archivística y podemos ver desde qué épocas ya se empezaba a ver el tema de los archivos y más si eran históricos. Igual estos videos que están visualizando ustedes en este momento se van a descolgar en la página, ustedes los pueden visualizar luego, si es que pasan muy rápido las imágenes. No se preocupen, los van a visualizar ustedes también después. Ahí tenemos al Menón, ¿no? La persona que se tenía que tener memoria infinita para recordar todo. Muy rápido pasan las imágenes, pero les digo ya que lo pueden descargar todos ustedes después.
En muchos países hay bastante bibliografía sobre archivos. Lamentablemente acá en Perú muy poco se escribe. A pesar que tenemos avanzada el tema de archivos aquí en Perú, muy poco se escribe. Created using Powtoon. Ahorita les voy a pasar el otro segundo video. Este sí tiene sonido y es para todos ustedes, desde el Archivo General de la Nación de República Dominicana, de una manera muy... La archivística pretende tener archivos bien documentados, bien descritos y bien difundidos. El uso que le dé tanto el archivero que está trabajando con ellos, que está trabajando en su catalogación, en su indización, es muy importante. La archivística debe ser vista como un componente del desarrollo democrático. Desde la más remota antigüedad, los archiveros, conservadores y servidores de documentos fueron personas al servicio de la administración y, como tales, hábiles en el arte de leer, escribir y organizar escritos. Su educación la obtenían en las escuelas seculares de los templos, monasterios y palacios o por tradición transmitida de una generación a otra. Las civilizaciones más antiguas del mundo, como la de Mesopotamia, Egipto, el Indo y la de Río Amarillo en China, hasta nuestros días, han tenido instituciones gubernamentales, económicas y religiosas que han guardado celosamente sus documentos relativos a las leyes, la curia, catastro, censos municipales y decretos, como una forma de garantizar la continuidad del Estado y proteger el patrimonio documental de los ciudadanos. Esta práctica dio origen a los archivos, considerados como un lugar seguro donde se resguardan los documentos acumulados por personas e instituciones jurídicas, públicas o privadas, tomando como criterio fundamental para su organización la actividad ejecutada por los productores de dichos documentos. La palabra archivo se remonta a 30 siglos, cuando Atenas era gobernada por el rey Codros, época en que la ciudad fue invadida por los dorios. El oráculo de Delfos había vaticinado que los atenienses solo lograrían vencer y expulsar los invasores si Codros perdiera la vida en batalla. Al conocer la profecía, el monarca fue al campo de batalla y provocó abiertamente a los dorios, hasta que estos lo mataron, cumpliéndose el vaticinio. Los dorios sufrieron una derrota aplastante a manos de los defensores de Atenas. Por considerar que no había nadie que reuniera las condiciones para suceder en el trono al rey héroe, nombraron en su lugar a un magistrado civil que llamaron arcón, en español arconte. Desde entonces, los atenienses fueron gobernados por un arconte, quien se ocupaba de sus funciones en un edificio denominado Arqueión, lugar donde se depositaban los documentos públicos relativos a los asuntos del gobierno, los cuales eran nombrados con la palabra arqueia,
que en el latín tardío dio lugar a la palabra archivum, llegando al español con el vocablo archivo. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, la Iglesia y los monasterios asumieron la tarea de conservar la herencia cultural grecorromana y los documentos administrativos en su condición de herederos de las funciones sagradas del Estado antiguo. Este proceso duró toda la Edad Media. Son numerosos los escritos conservados de esta época, como pliegos reales, escritos de la Iglesia, pergaminos con signos o dibujos, documentos sobre herencias y concesiones. Es en los siglos XVIII y XIX cuando empieza a existir una administración centralizada, donde todos los órganos de gobierno se ubican en un mismo lugar y están dirigidos por una misma autoridad. Para el siglo XIX, el archivero, como experto en el tratamiento de documentos, establecía los criterios de clasificación, ordenación y descripción, además de la creación de normas del tipo de expediente y de cómo conservar los mismos. Los componentes básicos universales de una edificación de archivo es la correcta distribución de sus espacios para el mejor trato de los documentos que se almacenan en ellos. Los tamaños de los depósitos, la iluminación, las temperaturas, las humedades, las condiciones de limpieza. Básicamente son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de conservar documentos. El tratamiento y la conservación de los archivos comenzaron cuando los archiveros convirtieron las ideas en principios, crearon técnicas, las describieron y las difundieron, estableciendo así la teoría científica e identidad propia de la archivística en el campo de los saberes. La conservación se presenta en el siglo XX como una de las funciones esenciales de los archivos, al garantizar el mantenimiento de los documentos depositados en óptimas condiciones. Conservar no es más que mantener la integridad de los bienes culturales, en este caso de las fuentes documentales. Esta conservación se realiza en dos líneas de acción fundamentales. La primera es la prevención, que no es más que evitar los factores que afectan al envejecimiento de los documentos. Algo así como crear barreras que eviten el deterioro de los documentos. Y la otra línea de acción es la restauración, que se realiza cuando ya agotadas todas las medidas preventivas, no hay otra manera posible de recuperar la integridad perdida de un documento. Para el siglo XX, la conservación se ha convertido en una ciencia moderna y que cada día hace nuevos estudios, nuevos descubrimientos para mejorar las condiciones de los documentos. La consolidación de los estados modernos ha desarrollado la necesidad de una memoria colectiva que conserve sus acciones y decisiones. Esto ha requerido un enorme esfuerzo de organización de documentos, concentrándose los mismos en los archivos. Es así como en diferentes países el archivo se convirtió en un proceso lógico para los teóricos de la archivística, la cual se encarga del estudio teórico-práctico de los principios, procedimientos y problemas de los archivos. Durante el Congreso Histórico Municipal Interamericano, realizado en el año 1942 en La Habana, Cuba, se recomendó a todos los estados de América la adopción de leyes, acuerdos y disposiciones que faciliten la utilización de todos los archivos oficiales y de instituciones privadas.
Este evento se considera el punto de partida para que los países de América Latina empezaran a preocuparse por la protección de sus documentos. Pero no fue hasta la década de 1980 cuando los países latinoamericanos comenzaron a gestionar la aprobación de una legislación moderna que creara los sistemas nacionales de archivos. El Sistema Nacional de Archivos es el mecanismo, el medio mediante el cual se homologan, se normalizan los procesos archivísticos en las instituciones o los archivos que la integran. Esta es una realidad ya en la República Dominicana, contenido en la ley número 481-08, y mediante él se establece el mecanismo de regularización de los procesos en el sentido de que el tratamiento documental se haga de una manera uniforme. En Europa ya es una realidad hace unos años, países como Francia, España, Portugal, en América Latina como Cuba, Venezuela, Costa Rica, ya tienen legislaciones vigentes que tienden en ese sentido a implementar el sistema nacional. Esto garantiza la eficiencia administrativa, permite la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y permite la transparencia que debe tener cada nación en cuanto al tratamiento de los documentos. En las últimas décadas ha crecido y se ha diversificado la producción documental por particulares e instituciones, lo cual preocupa a las entidades encargadas de la recepción y gestión de documentos. Esta situación ha originado diferentes formas de resguardos para garantizar los escritos y materiales producidos. La conversión en soporte digital de cara a obtener mejores condiciones en la conservación de los documentos es la respuesta a este hecho. Uno de los retos de la conservación es la relativa a la conservación de documentos digitales y electrónicos. Podemos decir que un documento en papel podrá ser leído durante varios siglos. Sin embargo, no podemos afirmar esto con relación a los documentos digitales y electrónicos, debido al vertiginoso cambio de las nuevas tecnologías. La tendencia de la conservación y preservación de documentos digitales y electrónicos es la codificación simple y universal de los diferentes formatos. Con relación a los soportes, las grandes empresas e instituciones se han puesto de acuerdo para grabar o hacer copia de seguridad en diferentes soportes, garantizando así la accesibilidad en tiempos futuros. La archivística está señalada como una técnica científica porque parte de ideas racionales, críticas y rigurosas de aplicación universal para lograr que los procesos de acumulación, conservación y servicio de la memoria social, asentados en determinados soportes físicos y materiales, funcionen con eficacia. La archivística no solo implica unos conocimientos muy especializados, muy técnicos, que llegan a ser bastante complejos, sino que también requiere de conocimientos en materias más generales como la historia y otro tipo de especializaciones como la conservación y cuestiones de otra índole que ayudan al archivero a tener una formación que le permite manejar adecuadamente la documentación. Para que la aplicación de técnicas en la archivística sea efectiva, en donde los usuarios resulten beneficiarios, debe haber un personal capacitado, cuyos conocimientos ayudarán a ejercer el quehacer profesional de los archiveros. Hay que formar a la gente. Uno de los obstáculos es formación. Es decir, que todos los que trabajan en los archivos puedan tener un lenguaje común, una cultura archivística, aunque sea muy general, pero que cuando se hable de un expediente todos estén pensando exactamente en lo mismo. O cuando se hable de hacer una guía, todos sepamos qué es una guía y cómo se hace una guía. Entre los principios fundamentales de la archivística con relación al orden de procedencia y orden original se encuentran no mezclar los documentos producidos por las diferentes instituciones u organismos y respetar la clasificación interna de los fondos para que respondan a la organización y competencia de la institución que produce el documento.
Las fases en cuanto a la organización, según los criterios de la archivística, están divididas en identificación, ordenación, organización, clasificación, valoración, expurgo, descripción, conservación y difusión. El expurgo es uno de los momentos del tratamiento archivístico, consistente en la eliminación de los documentos, ya sean porque han perdido su valor administrativo, fiscal, jurídico, o porque no tienen interés para la ciencia y la tecnología. En dicho proceso intervienen regularmente dos instancias: la Comisión Institucional de Evaluación y la Comisión de Evaluación y Acceso a Fondos Documentales. La Comisión Ok, señores, entonces ya para esto ya no vamos a ver más videos, ya porque ya estamos con el tiempo. Sin embargo, sí les voy a dejar como tarea que vayan leyendo un poco más todas las separatas. La archivística pretende tener archivos bien documentados, bien descritos y bien... Lo interesante de estas diapositivas que les estoy pasando es un poco más de información de lo que ya se les está brindando en la parte teórica. Vieron el último tema que nos decía que teníamos de hablar de expurgo. Y nosotros con expurgo realmente no estamos vinculados. Nosotros vemos el tema de eliminación. Ellos tienen también el tema que nos mencionaban hace un momento de la clasificación. Nosotros lo vemos la clasificación dentro de la organización. Esos son los puntos que hay en el parte de República Dominicana. También hay un detalle que se me pasó, no avisarles en el tema de las asociaciones latinoamericanas. Téngase en cuenta que ellos decían que en el año 1942 hubo una reunión internacional en Cuba en el que se dieron los parámetros. Sin embargo, en los años 70 empieza la Asociación Latinoamericana de Archivos, que fue presidida y fundada por un peruano, el famoso señor Durán, Guillermo Durán. Él fue jefe del Archivo General de la Nación por casi 30 años, bastante tiempo, pero con él se dan todas las normas. Él da las bases para que hoy en día tengamos una legislación fuerte y tengamos presencia de archivos en todo el Perú, desde Tumbes hasta Tacna, costa, sierra y selva, hay archivos. Eso fue lo que nos dejó bastante el señor Guillermo Durán a todos nosotros. Nos habló del expurgo. Nosotros en la legislación no lo contemplamos el expurgo. Tenemos contemplada la palabra eliminación, porque para nosotros expurgo vendría a ser una eliminación que se hace en las oficinas. Y acá nosotros, no, la eliminación no se hace en las oficinas. La eliminación se hace con el ente rector. Los videos sí se van a poder descargar, me están preguntando. Sí, se van a quedar todos en la página o del mismo diplomado. Los van a visualizar luego. Nosotros identificamos también el expurgo como tarea de depuración de la documentación para una transferencia. Expurgo, como les digo, normativamente acá en Perú no se está aceptando la palabra expurgo. Lo que hacemos es una selección de los documentos que van o no van al archivo central. Por ejemplo, si yo en una oficina me mandan un archivador de palanca con documentos borradores, que no tienen sello ni firma, pues lamentablemente eso no son documentos de archivo. ¿Cuándo son documentos de archivo? Cuando tienen firma y sello. O también a veces me quieren mandar revistas, me quieren poner trípticos, dípticos o formatos en blanco. Entonces, esa selección la hacemos nosotros en el momento de la
transferencia, no hacemos expurgo, porque eso expurgo, como le decíamos, no está normado. La palabra, lo que está normado acá en Perú es la palabra eliminación, y no se les ha facultado a ninguna institución que haga expurgo inmediatamente. En otros países sí. Tengamos el caso de Colombia, que Colombia les ha dicho a las instituciones que son libres de hacer lo que ustedes deseen y que pueden eliminar independientemente. No, lamentablemente nuestra idiosincrasia peruana no nos permite que cada institución de Perú elimine por su cuenta. ¿Se imaginan cuántas cosas se eliminarían si cada institución eliminara por su cuenta? ¡Wow! Mucho. Desaparecerían las historias clínicas, el Poder Judicial me lo dejan vacío, y a los ministerios y las partes contables, las áreas contables entregarían casi siempre nada, porque eliminarían. Entonces, lamentablemente, eso es idiosincrasia. De repente en Cuba, de repente en los países del Caribe, hay una idiosincrasia en la que ellos confían mucho de la información que tiene su vecino. Confían en que lo que van a eliminar es lo que realmente van a eliminar. Pero lamentablemente hasta el día de hoy en Perú no podemos darnos a decir ese detalle, de que sí vamos a confiar. No podemos al día de hoy confiar ni siquiera en nuestro propio vecino. Eso es un poco la idiosincrasia que lamentablemente hay en Perú. ¿Queremos cambiar? Sí, pero también tendríamos que cambiar la parte de la educación, que eso ya viene de casa, ¿no? Entonces, señores, esto sería todo hasta el día de hoy. Cualquier pregunta me las pueden hacer al correo electrónico. La tarea de el día de hoy no va a haber tarea, ya me están diciendo que los organizadores que el día de hoy no hay tarea. En la próxima clase se estaría dejándoseles la tareita. Es una tarea sencilla, no voy a dejarles tareas gigantes, sino sencillas para que las puedan contestar inmediatamente. Entonces, por favor, yo les sugiero que estén más atentos, traten de no faltar a las clases. Igual las clases se van a descolgar y les voy avisando y reiterando que los videos se van a colgar en la página web. Así que de eso despreocúpense, los pueden visualizar tranquilamente, igual que todas las clases, para que lo puedan imprimir y sea más didáctica su participación y su lectura. Ok, señores, entonces creo que hasta el día de hoy sería casi todo. Ya nos estaríamos viendo nuevamente el día sábado a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, con todos ustedes. Muchísimas gracias, chicos, nos estamos viendo. Saludos, chao, 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 chao. Buen descanso, buenas noches. Gracias.